Hola, muy buenas noches. Les pedimos disculpas por algunos pequeños problemas técnicos que hemos tenido, pero ya estamos en línea con la oportunidad de compartir con todos ustedes. Me quería presentar primero, mi nombre es Ricardo Montero Allende, soy abogado y estamos transmitiendo desde este caluroso Maule Sur, desde acá desde Linares y a orilla del Achigüeno, por Linares en línea y Ricardo Montero Allende. Les queríamos contar que el objetivo de este programa, de esta instancia que estamos abriendo, es hacer un ciclo de conversaciones con diversos invitados para poder conversar e informar sobre el proceso constituyente y principalmente incentivar la participación. Hoy día, en este programa de Maule Constituyente, vamos a hablar sobre cultura y participación ciudadana. Y tenemos dos invitados realmente de lujo con los que estoy feliz de compartir hoy. La primera es una querida amiga, Herminda Quesada. Ella lidera... Hijos, mis nietos quizás, sobre todo Ricardo, que lo conocí desde jovencito. Ibas con tu papá a la oficina nuestra, una oficina de contabilidad que tenemos con mi esposo, y obviamente la mamá, una gran señora, una gran dama. Muchas gracias, Herminda, por esos bonitos recuerdos, te agradezco mucho. Y Sí. también nos acompaña hoy día otro querido amigo, Mario Horton, perdón. Él es actor, es activista en diferentes causas sociales y los que hemos tenido la oportunidad de leer sus columnas y conocerlo un poco más, tener la posibilidad de hablar con él, sabemos que es una persona que tiene un diagnóstico social muy claro y muy agudo. Así que es un gusto tenerte hoy día acá, Mario, conversando con nosotros desde Linares. No, un gusto, el gusto es mío, pues. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Un gusto poder conversar contigo, con Herminda también, por supuesto, y con toda la gente de Linares y del Maule, esa linda zona de nuestro sur cercano. Así que un placer, ojalá podamos conversar de algunos temas para incentivar a la gente en estos procesos que se nos vienen. Excelente, entonces vamos con todo. Lo primero que queríamos hablar un poco es del el plebiscito. Hace pocos días tuvimos este famoso plebiscito que nos abrió la puerta a un proceso constituyente. Votaron más de 70 millones de personas. Es la mayor participación que hemos tenido desde que el voto es voluntario y además en valores absolutos, o sea, cantidad de gente que votó, también es el máximo histórico. Casi el 80% de la ciudadanía se inclinó por el apruebo, y al igual que por la Convención Constitucional. Acá en Linares, y en particular en el Maule Sur, esos porcentajes fueron un poco menores, pero igual se registró una gran participación, particularmente de jóvenes. Lo primero que les quería preguntar, Herminda primero, después Mario, ¿qué les pareció el plebiscito y qué les pareció el apruebo? Herminda, si nos puedes contar un poco tú cómo Sí, lo por ves. supuesto. Sabes de que encuentro de que no tengo palabras en realidad como para describir todo lo que fue este proceso. Nunca tuve dudas de que íbamos a ganar, nunca existió en mí la duda. Y en mi casa, como me dice la brujita, todos confiaban. Viajó mi familia que estaban en Santiago para votar y la alegría fue tremenda. Por mi parte, disfruté. Mis hijos no me dejaron salir por el asunto de la pandemia. Yo creo sinceramente de que si no hubiera existido el COVID, arrasamos mucho más, porque fueron muchas las personas que por temor no fueron a votar, pero realmente fue una alegría tremenda. Yo creo de que no había vivido una alegría así con respecto a esto desde el sí y el no. Entonces me hizo recordar ese tiempo. Me hizo también ver cómo la gente se comprometió, cómo los chiquillos salieron, esos chiquillos tan maltratados en muchos casos, como ellos dijeron
Acá necesitamos una nueva constitución y sobre todo que sea convención constituyente, porque que la elige el pueblo. Tenemos gente de sobra, tenemos profesionales de sobra. Entonces, una alegría tremenda, tremenda, casi un 80%. Eso yo creo que va a quedar en la historia, va a quedar en nuestra retina y va a quedar en nuestro corazón cómo vibramos esa noche con los resultados. Como dices tú, Herminda, esa vibración y esa alegría me identifica mucho lo que estás comentando. Mario, ¿cómo lo viste tú? Bueno, me siento muy identificado también con las palabras de Herminda. Yo si bien tenía 9 años, 8 años por plebiscito, aún así lo recuerdo, ¿ah? Lo recuerdo como al plebiscito estoy hablando del sí y el no. Aún así lo recuerdo como un evento de una épica muy inolvidable, muy emocionante, y yo que siempre he estado muy interesado en la política y siempre he votado en todas las elecciones en que he podido desde que tengo 18 años. Nunca había sentido una alegría como la que sentí el 25 de octubre. No solamente por el tremendo triunfo arrasador del apruebo, sino que porque, como bien decía Herminda, yo creo que hubo una participación muy alta, hubo una inclusión de un nuevo contingente de votantes que estaba muy desafectado de la política y que si no hubiéramos tenido un contexto de pandemia yo creo que habría sido aún mayor. Y eso es un triunfo importante, no solo por el resultado, sino que es un triunfo importante también de la política, que me parece que es un espacio que hay que rescatar, es un espacio que hay que recuperar, porque ha sido durante muchos años y décadas secuestrado por grupos de poder y ha sido muy desprestigiado, pero es un instrumento con el que cuentan las sociedades para articular sus demandas de cara al tipo de sociedades que quieren construir, ¿no? Entonces no podemos abandonarla del todo. Yo creo que es importante poner sobre la mesa ese elemento, digamos. Si bien este plebiscito y este triunfo maravilloso del apruebo es una conquista de la ciudadanía que a lo largo de todo Chile se movilizó, también es una articulación que se generó desde el mundo político, que fue capaz de descifrar y de interpretar como una de las demandas importantes que escondía esta movilización el hecho de consultarnos si queríamos o no una nueva constitución, ¿no? Porque no es que uno fuera a las marchas en la Plaza de la Dignidad durante octubre, noviembre del año pasado y uno viera muchos carteles de nueva constitución. Había uno que otro, como habían de muchas otras demandas también. Pero hubo ahí un sector de la clase política que logró descifrar esto que estaba pasando, que lo logró articular y me parece que eso es alentador de cara a los procesos que se nos vienen, sobre todo de cara al proceso constituyente, porque va a ser necesario llegar a acuerdos, articular demandas que hoy día están desperdigadas en el dolor y en la rabia de la gente que sale a marchar, pero es necesario traducirlas a través de las herramientas que nuestra democracia, imperfecta por cierto, nos da. Entonces yo quedé esperanzado como desde varios planos. Por un lado, que ganara el apruebo y que finalmente lográramos destrabar estas trampas que nos puso la dictadura y Jaime Guzmán en particular al escribir esta constitución tramposa. Y por otro lado, porque se empiezan a abrir oportunidades de ir armando un proceso que a través de la institucionalidad nos permita cambiar Chile de una vez por todas, porque es algo que el estallido social nos demostró que era un deseo de la gran mayoría de los chilenos. Buenísimo, me hace pleno sentido, me identifica mucho lo que dicen, cómo este sentimiento que tenemos ahora de esperanza y de alegría es producto de, como decías tú, Mario, un triunfo de la política, en el sentido que la institucionalidad pudo canalizar el descontento a través de un proceso democrático y nos entregaron a los ciudadanos con esto a través del lápiz que representa el voto que cada uno marcamos hace un par de semanas, y nos abrió esta oportunidad, nos abrió una oportunidad que está comenzando, que es muy importante, pero que va avanzando. Y dentro de eso quería preguntarte, Mario, un tema específico.
¿Cómo ves tú el rol que ha jugado la cultura en la participación ciudadana? Este es un proceso que no comenzó ahora, es un proceso que lleva décadas fraguándose a fuego lento y que tuvo su máxima expresión antes, pero tuvo muchas expresiones culturales a través de películas, obras de teatro, presentaciones artísticas, a través de la música, rayado y otras expresiones culturales. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. ¿Cuál crees tú que es el rol de la cultura en todo este proceso de participación ciudadana? Y la segunda, que no puedo dejar de hacértela, es a propósito de las declaraciones de la ministra Valdés, la ministra de Cultura, que señaló, y acá voy a citar, un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de la ciudadanía. Esas dos preguntas, ¿qué te parecen, Mario? Voy a responder al revés, ¿ya? Porque me, me genera, me genera mucha rabia y mucha desazón estas declaraciones que tú citas de la ministra Consuelo Valdés, ¿no? Eh, Mira, yo pienso que esa declaración de la ministra finalmente sintetiza lo que su sector, y no solo su sector, lo que la élite en general eh, piensa o concibe acerca de la importancia de la cultura en una sociedad, ¿no? Lo ven como un aspecto cosmético, como un aspecto de mera entretención, y no como un elemento de construcción de identidad y de, y de tejido social y tejido cultural, digamos, de las sociedades, ¿no? Cuando finalmente eso es lo que es, creo yo. Eh, o sea, nosotros siempre, la República Chilena, digamos, tiene como un relato hegemónico, ¿no? Que tiene sus propios héroes, tiene sus propios hitos, sus propias estatuas, que son las que uno ve, las que pintan en la Plaza de la Dignidad cada vez que hay una movilización. Ese relato como oficial, ¿no? Que siempre dicen los historiadores, la historia la escriben los vencedores. Eh, pero la cultura, históricamente, siempre ha ido escribiendo en paralelo ese otro relato que no es el hegemónico, que no es el de los ganadores, sino que es el de las disidencias, el de las minorías, el de las resistencias políticas, éticas, estéticas, el de la diferencia, ¿no? Y todas las épocas han contado con sus artistas que han ido expresando el espíritu epocal que se ha constituido en cada momento, ¿no? Entonces uno tiene un cancionero de los años 50, tenés un cancionero de la dictadura, tienes eh, qué sé yo, un tipo de pintura de los años 90, y todo eso, estoy poniendo ejemplos nomás al voleo, está lleno de ejemplos a lo largo de la historia de Chile de movimientos artísticos, ¿no? Y todo eso ha sido mirado por las élites de nuestro país como algo meramente cosmético. ¿Por qué? Creo yo, humildemente, porque no se rige por las lógicas del mercado. El arte no es un aspecto de la vida social que esté regido por las lógicas del mercado y por las lógicas neoliberales en el caso de este país, de este experimento neoliberal en el que vivimos. Básicamente no es un negocio. Entonces, los que nos dedicamos al arte, digamos, tenemos que penetrar en estas lógicas del mercado, como por ejemplo hacer teleseries, y ahí uno va definiendo hasta dónde quiere entrar o no, porque no se puede vivir en este país si no coqueteas un poco con el mercado, no se puede vivir estrictamente de las expresiones artísticas. Eh, ¿Por qué? Porque no es negocio. No es negocio para los grandes grupos económicos financiar las expresiones culturales. Y las palabras de la ministra solo vienen a refrendar esa ceguera que es no entender que un país que tiene una cultura sólida y expresiones artísticas, que ojo, el arte no es, o sea, la cultura es un montón de cuestiones dentro de las cuales el arte está incluido, ¿no? Pero un país que no cuida eso, finalmente no está cuidando a sus ciudadanos, porque la cultura y el arte son herramientas a través de las cuales los ciudadanos nos enriquecemos porque nos hacemos preguntas que no nos hacemos en otros espacios, porque levantamos reflexiones que no articulamos en otro tipo de conversaciones, porque hacemos, al ver una obra de arte, uno hace contacto con la belleza, y eso es tremendamente, te modifica, ¿no? Porque en la vida cotidiana uno no suele hacer contacto con la belleza todo el tiempo, ¿no? Entonces,
en una sociedad tan hostil, presenciar una obra de arte es un poco revolucionario en sí mismo. Y no entender todo ese tipo de cuestiones, de las cuales podríamos hablar horas, Sí. es no entender el lugar fundamental que el arte y la cultura tienen en la construcción de las sociedades. A mí me parece que la ministra Valdés no es una no ministra, digamos, una antiministra. No, esa declaración sintetiza absolutamente lo nula que es para el cargo que está ejerciendo, porque en esa frase, y con esto termino, se encierra una contradicción, un oxímoron, una contradicción en sí misma. Poner plata en la cultura es poner plata en los ciudadanos, no es quitarle plata a los ciudadanos. Eh, y por eso las carteras de gobierno tienen presupuestos diversificados y un país desarrollado, un país serio, cuida dentro de su cartera financiera la plata que tiene que estar destinada al arte, porque los ciudadanos necesitamos arte para vivir. Esta pandemia nos ha demostrado esto, digamos, todo el mundo se puso a ver películas online, a escuchar más música, a mirar horas de teatro por Zoom. Los artistas nos tuvimos que reinventar y la gente nos acompañó en eso porque la gente tiene una necesidad espontánea de comunicarse con el arte, de acercarse a los procesos artísticos. Eh, pero no es negocio pues, para los grupos de poder. Entonces, ahí hay una tarea muy importante que tenemos que enfrentar en el proceso constituyente que se nos viene. Buenísimo. Herminda, colgándome de lo último que nos decía Mari, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo lo has visto tú acá desde Linares? Todo este proceso transformador, cultural, que ha vivido la ciudadanía. Estoy pensando de las activaciones que hemos tenido acá en Linares desde los últimos años, la defensa del Achigüeno, el santuario en el Cajón, cómo la gente ha ido empoderándose cada día más y llegamos a esta participación activa dentro del estallido social y ahora dentro del proceso constituyente. ¿Cómo ves tú todo este proceso acá desde Linares? Fíjate de que con respecto a cuando se empezó a movilizar acá en Linares para defender el Achigüeno, tengo el orgullo de decir que fui la primera. Posterior, o sea, empecé de las primeras, acompañada por un grupo, pero a defender cuando venía la empresa y me sentía una pulga al lado de gigantes, defendiendo aquello que yo veía imposible. Se fue agrandando el grupo y muchos de ellos con dirigentes revolucionarios, que no es lo mismo, yo digo en mi caso, yo soy súper respetuosa, no se trata de pelear, porque sí, se trata de pelear con conocimiento. Me acuerdo cuando vino la expresidenta Bachelet, me tocó a la orilla del río leer un discurso, pedirle por favor que escuchara nuestro río, de que lo pudiéramos salvar. Y bueno, y hay mucha gente que trabajó, mucha. Yo hablo de esto cuando vino la empresa y me tocó andar sola ahí. Pero había un tremendo equipo y yo creo que de ahí se empezó a gestar toda una cantidad impresionante ya para defender sus derechos. Nos sentíamos, bueno, nos sentíamos mucho de la comunidad, de que nadábamos en contra de la corriente. Pero cuando ya empezó a crecer y explotó este estallido social, bueno, ahí íbamos a las marchas, no a todas porque ya no tenía el ímpetu y la juventud de aquellos años, pero sí defendiendo causas justas, porque nos hablaban de una participación ciudadana que no es real. Esa es la situación. Nos engañan, nos llenan la guatita, se han convertido porque trato de conservar mi peso, en personas con mucho sobrepeso, porque hay tortas, hay empanadas, hay de todo un poco, pero eso no es participación, eso es una ofensa.
al pueblo chileno. Me acuerdo de que también la expresidenta Bredes Polista, esta ley de participación ciudadana, la 20.500, y que se crearon varias cosas, se crearon los COSOC. Hace un año soy la vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil de acá, pero un año de que nuestro alcalde ni siquiera nos ha dicho cómo están en pandemia. Y eso es tremendamente importante, o sea, consideran que los dirigentes sociales somos ignorantes y estamos empapados de las leyes. Y no son para nosotros, sinceramente. Yo defiendo causas que no tienen nada que ver, o sea, no estoy sacando provecho de esto, sino que es ese amor a la comunidad, poder defenderlo. O sea, si hay un COSOC, hay que respetarlo. Se están haciendo y se hacen consultas ciudadanas frente, no sé, por la cuenta pública de este organismo o del otro, y dice son participativas. ¿Cómo van a ser cuentas participativas si nos entregan todo listo? Un PowerPoint donde viene todo, esto se hizo. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Y ya está hecho, están hechos los libros, están hechos todo eso. Eso no es participación, o sea, nos dan a conocer porque la ley dice de que nos tienen que dar a conocer. Hay muchas cosas de que en realidad son irreales. ¿Cómo va a ser posible de que no tengamos acceso a que la parte de salud, por ejemplo, y de ahí que estoy muy de acuerdo y esperanzada en una nueva constitución, se le esté entregando 160 pesos que no alcanza para comprar una mascarilla? Y después la conversaba ayer con la doctora y me decía, nos vamos a paro. ¿Y qué es lo que se le hace entender a la gente? Van a paro porque están pidiendo más plata. Y están pidiendo un mayor per cápita para las personas de la sociedad, o sea, de la ciudadanía. ¿Y qué no alcanzan con 160 pesos? Entonces, así, tenemos que cambiar esta constitución porque la educación hay muchos profesionales, o sea, muchos buenos cerebros que se quedan en el camino. Yo les decía, mi hija está estudiando con ayuda de sus hermanos y con un gran sacrificio de nosotros, está a punto de egresar como médico, pero debería ser que una buena cabeza que estudió los 7 años, ahora ya va a pasar para el 8º por la pandemia, debiera decir, oye, estos chiquillos que tienen buenos cerebros tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos, porque no alcanza. Si me hablan de mi sueldo, la jubilación que tengo son como 140.000. Oye, Herminda, tiene apoyo, llegó tu barra ahí atrás tuyo, pasó tu gato. Sí. Está de público. Oye, primero te quería felicitar por el tremendo trabajo que se ha hecho respecto del Achigüeno. El Achigüeno es nuestras costas, es representativo de Linares, es cordillera, y creo que hoy día se transformó en un símbolo de la ciudad y un símbolo de la zona, que dice, mira, si la ciudadanía se junta, y acá voy a citar palabras tuyas, no vamos a hacer una pulga al lado de gigante, porque si nos juntamos somos mucho más y podemos pararnos varias pulgas enfrente de este gigante, torcerle la mano y respetar lo que es nuestro. Entonces hoy día el Achigüeno es un símbolo de victoria, es un símbolo de participación ciudadana, gracias al trabajo que tú y tantos otros dirigentes y tantas otras personas han estado haciendo eso. Entonces creo que es un símbolo de un triunfo muy potente y me alegro y por eso te lo quiero agradecer. Y ahí, Mario, voy a ir pasando a la siguiente pregunta. Nosotros con este lápiz abrimos la puerta de un proceso constituyente que es histórico. Es histórico porque lo consiguió el pueblo movilizado, es histórico porque por fin vamos a tener una constitución en la historia de la humanidad que va a ser paritario, y es un gran triunfo social, cultural enorme. El 11 de enero se inscriben las candidaturas y el 11 de abril vamos a votar.
y ahí elegimos nuestros convencionales y comienza este proceso. ¿Cómo ves tú, Mario, que podemos potenciar la participación de la gente, que esos constituyentes sean realmente representativos de la sociedad y hacer de esta forma una carta fundamental, una constitución que realmente nos represente a todos? Eh, bueno, pienso que ese es el tremendo dilema al que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? Vino el triunfo épico del plebiscito y después empezaron a desencadenarse todas estas preguntas y todas estas contradicciones, porque es un acuerdo que en desarrollo, ¿no? Que se sigue discutiendo, hoy día mismo se está discutiendo acerca de los escaños reservados para pueblos originarios. Hay una serie de cuestiones que no están del todo resueltas y que hay que construir. Y me parece que una de aquellas, indudablemente, es que la ciudadanía se vea representada en esa convención, porque es lo único que va a dotar de legitimidad a ese proceso y que nos va a permitir, no hay que olvidarse que va a haber un plebiscito de salida, o sea, que es obligatorio además. Lo único que va a permitir que en el plebiscito de salida gane nuevamente el apruebo, o como quiera que se llame esa alternativa de aprobar esa nueva carta fundamental, va a ser haber tenido un proceso legítimo. ¿Y cómo se va a lograr que sea legítimo? Con la mayor cantidad de representantes de las organizaciones sociales, por llamarlas de una manera, al interior del órgano constituyente, ¿no? Eh, es una pregunta compleja porque también uno tiende a pensar que los notables, como se han llamado en algunos debates, en algunas discusiones, los notables de distintas áreas también podrían ser sujetos interesantes para que entraran al órgano, ¿no? Es decir, los notables de la cultura, los notables del mundo académico, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, dentro de ese pensamiento que uno tiene como de la élite, no están considerados como notables los dirigentes sociales que trabajan en las poblaciones, las personas, bueno, todo el mundo de la provincia, todo el mundo de las regiones, que siempre está tan abandonado en este país centralista, ¿no? Que siempre está tan invisibilizado. A mí me parece que para responder tu pregunta lo que hay que hacer es incentivar la participación de la gente. Este tipo de conversatorios como el que tú estás organizando acá, Ricardo, me parece que es algo que hay que martillar con fuerza, digamos, en todos los espacios, porque lamentablemente nos enfrentamos a este proceso si bien se acabaron las cuarentenas obligatorias en gran parte de los territorios, igual hay un confinamiento voluntario. Eso hace difícil que las personas salgan a la calle a buscar insumos y contenidos de lo que la gente le está pasando, de lo que la gente necesita. Entonces hay que ser creativo, hay que ocupar las herramientas que existen, como por ejemplo esta, y hay que conversar con las personas. Hay que conversar con la señora Herminda. Y hay señoras Herminda en todas las ciudades y en todas las regiones de Chile. Y la señora Herminda sabe mucho mejor que yo lo que pasa en el Achigüe y lo que pasa en el Maule, y lo que la gente está viviendo, lo que la gente está padeciendo, lo que la gente está sufriendo o lo que les provoca alegrías. Entonces, es una oportunidad para volver a fortalecer el tejido social, ¿no? Ese tejido social que a partir de la dictadura se ha ido desvaneciendo. El proceso constituyente ya partió. Tiene que ser un proceso en el que todos nos encontremos, en el que todos conversemos y en el que quienes lleguen ahí a ese órgano constituyente sean voceros de todos nosotros, ¿no? Y no sean voceros ni de los partidos, ni de los grupos de poder, ni de minorías privilegiadas, sino que sean voceros de los olvidados, de la gente humilde, de los que trabajan de sol a sol, de la gente que construye Chile todos los días. Y eso se logra estando en los territorios, conversando, dialogando, trabajando, observando, escuchando. Algo tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, decía por ahí un personaje que no quiero recordar, pero era buena la frase. Yo creo que hay que hacer un trabajo territorial importante y en ese sentido yo rescato mucho que tú, Ricardo, estés instalado en la zona, trabajando con la gente, levantando este proceso, levantando
instancias donde la gente se sienta seducida y convocada a hablar de la Constitución que quiere, porque la tenemos que escribir entre todos. Van a ser 155 los que van a estar ahí votando adentro del organismo, pero tenemos que ser los 17, 18 millones, los que sean. El último censo fue tan cuestionado que no sabemos cuántos somos, pero los que seamos, tenemos que estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? A mí cuando me invitan a un conversatorio como este, yo digo que sí inmediatamente, porque me siento escribiendo también la Constitución, ¿no? En un proceso que ya se inició. Eso podría reflexionar así a grosso modo. Sí, no, me parece buenísimo, lo comparto. Creo que ahí hay una visión súper esperanzadora que tenemos que compartir y incentivar todos, porque la esperanza es una intención, pero hay que materializarla y ese trabajo se hace en el día a día. Es por eso, como tú bien dices, que tratamos de abrir este espacio. Es un humilde espacio, pero es un espacio más de discusión, de conversación, de poder tocar estos temas. Y como también tú ya decías, este es un proceso que ya comenzó, que tiene antecedentes hace décadas y que tiene algunas etapas bien significativas. Yo tuve el gusto y el honor, y conversaba un poco con Herminda hace un par de días, de coordinar toda la etapa participativa del proceso de la presidenta Bachelet. Yo creo que la presidenta Bachelet en esto fue una visionaria. O sea, cuando ella dijo, necesitamos una nueva constitución, necesitamos una ciudadanía empoderada, muchos partidos políticos de nuestra propia coalición miraron con ojos raros. Y fue una visionaria porque ella tuvo razón. Cuando coordiné esto a lo largo de todo Chile con un equipo maravilloso de mucha gente, nosotros sentimos ese espíritu de participación ciudadana. Y lo conversábamos con Herminda, y ahí te paso de nuevo la pelota a ti, Herminda, de cómo recuerdas ese proceso. Tú citabas a la presidenta Bachelet, estuvimos conversando el otro día de cómo comenzó esto de una forma más, más orgánica, más ordenada, y cuéntanos qué te parece, cómo lo ves tú. Bueno, ese proceso se trabajó harto y creo que Sí. están por ahí todos guardados lo que se rescató de todo ese trabajo por la ciudadanía, donde escuchábamos a todos, cuando la gente habla de esto y cuando nosotros hablamos, qué sé yo, de tal o cual persona, la gente se inclina mucho a pensar de que es un asunto político. Y obviamente es un asunto político, porque todo es político. Pero se escucha todo tipo de personas. Se escuchaba gente que no estaba de acuerdo, y se va a escuchar ahora cuando se llegue a la comunidad. A la gente hay que incentivarla. La gente tiene que ser parte de esta historia para que podamos elegir también a las personas idóneas. En lo personal, yo digo, a mí me gustaría mucho de que quienes estuvieran integrando este proceso fueran personas muy humanas, muy éticas, personas respetuosas. No este tipo de personas de que está en tiempo de campaña, que abrazos, que besos, sino que eso sea siempre y que nos representen, porque ya la comunidad despertamos. Ya muchos lo habíamos despertado antes, pero ahora tenemos la juventud maravillosa que ya despertó, que ya no va a creer en cualquier persona. Entonces, que no perdamos este gran hito, después no sabiendo elegir a los constituyentes, porque ahí sí que sería un error garrafal partir muy bien y terminar muy mal. Necesitamos eso, que la gente escuche, que podamos llegar a todos los rincones y decirle, de usted depende, también de un lápiz, a que podamos elegir a las personas más idóneas para llevar adelante este proceso, porque sabemos que es largo, sabemos que es un proceso tremendo, que nos puedan escuchar todas las inquietudes, que puedan ante la necesidad de la comunidad, porque hay gente de que puede vivir con 1 millón, con 2 millones, con 3 millones. Yo me pregunto, ¿esa gente sabrá realmente cómo vive una persona que gana 120,000 pesos? Yo tengo gente muy cercana, 120,000 pesos. Sí.
Eso no es vida. Eso lo gasta una persona en 5 minutos. Entonces, ponerse en el zapato de los demás. Y eso no siempre es fácil. Tener la empatía y entender desde esta vereda cómo vive el que está al frente. Cómo yo puedo entregar las herramientas para que ellos al final puedan tener una vida, sobre todo los adultos mayores, una vida que sea diferente a la que están viviendo, lleno de preocupaciones, de dolor, de miseria. Entonces eso es lo que queremos, un Chile distinto. Me parece excelente, me pega fuerte, o sea, me hace mucho sentido el tema de la parte final, de ponerse en el zapato de los demás, y eso conectado con lo primero que dijiste: necesitamos personas con más humanidad, que es también con empatía, y ahí en la misma línea de Mario, de escuchar. ¿Cuánto nos falta escuchar? De entender que este es un proceso de todos, en que todos participamos, y para eso tenemos que escuchar, y como veníamos conversando también, escuchar y ponernos de acuerdo. Esta es una constitución de 2/3. Tenemos que juntarnos las grandes mayorías de los 2/3 y ponernos de acuerdo en el país que queremos. Y eso me lleva al siguiente tema, Mario. Dentro de la distribución de poder se habla mucho del sistema, se habla mucho de los tres poderes del Estado, pero hay una distribución de poder que se habla poco. ¿Cómo miras tú, de cara a este proceso constituyente que ya estamos viviendo, el tema de la distribución de poder para las regiones y los territorios? Eh, Primero quería complementar un poco lo que decía Herminda recién, porque también me pareció muy bello lo que dijo. Eh, Cuando habló de que la gente cree que esto es político, y muy bien, ella también hace la acotación de por supuesto que es político, ya que todo es político, pero esto no, pero creo entender que lo que está diciendo, esto no, o al menos así lo escucho yo porque es lo que yo pienso, esta constitución que se va a escribir ahora no puede ser una constitución de la venganza de la izquierda, como tampoco por otra parte no puede ser una constitución de la defensa de la derecha de los trozos o los retazos que le queden de la constitución del 80. No, tiene que ser una constitución de la humanidad de los chilenos, tiene que ser una constitución de los acuerdos, tiene que ser una constitución del sentido común, donde incluso la gente que votó en Colchane rechazo también se sienta representada, o la gente de las tres comunas que ha sido tan vilipendiada últimamente, o la gente del campamento militar en la Antártica, también sientan representatividad sobre ese documento, porque es un marco jurídico en el cual todos nos tenemos que sentir libres, felices, tranquilos, seguros. Eso es una sociedad sana, una sociedad que es capaz de escribir su destino contemplando todas las miradas, escuchándose, como muy bien decía Herminda. Y respecto a lo que preguntaba recién, Ricardo, yo lo veo como uno un poco entrelazado con la respuesta que te di anteriormente, ¿no? Es uno de los grandes desafíos de esta convención, porque tal vez por una realidad, yo a veces lo pienso y no encuentro respuestas certeras, ¿no? Porque son muchos factores, pero tal vez por una realidad geográfica, somos un país tremendamente centralizado, mucho más que la mayoría de los países con los cuales uno se pueda comparar, ¿no? Eh, esta línea larga, esta faja que describía Raúl Ruiz en sus películas, esta recta provincia, es tan flaquita y cuesta tanto desplazarse de un extremo al otro que ha generado una centralidad tan grande, tan grande desde los inicios de nuestra historia, que hoy día tenemos que poner en la agenda, digamos, el tema de la regionalización y del empoderamiento de las regiones como un objetivo primordial, porque eso nos va a permitir unirnos como sociedad, unirnos como país, mirarnos de igual a igual, sentirnos de igual a igual, porque no está bien que la gente de Magallanes paga lo que paga por el gas versus lo que pagamos acá, en Santiago. Eh, no está bien, y así podríamos poner tantos ejemplos, ¿no? Entonces ahí también hay otras tareas importantes respecto a cómo se distribuyen los recursos, cómo se distribuyen las cargas tributarias a través del territorio,
cómo las empresas tributan en los territorios en los que se desenvuelven, porque hay que empoderar a las regiones, y empoderarlas significa también robustecer económicamente a los municipios, robustecer a los gobiernos regionales, y eso es una tarea compleja que hay que enfrentar, pues, que es tremendamente primordial en esto que se nos viene, y eso se traduce, para terminar, en una distribución distinta del poder, como bien enunciabas en tu pregunta. La descentralización no puede ser solamente tributaria o económica, también tiene que ser como en representatividad del poder. Y eso es algo que hay que discutir y preguntarse de manera urgente. Si no lo hacemos en esta pasada, quizás van a pasar 30, 40 años más sin que tengamos otra oportunidad de cambiar ese paradigma, ¿no? Ese paradigma que nos tiene atrapados en este centralismo tan violento, po, que abandona tanto a sus regiones. Mientras más lejos de Santiago estás, más abandonado estás. A propósito de lo que hablamos de las regiones, queríamos, como uno de los objetivos acá es informar y poder generar discusión y participación principalmente, queríamos recordarles que a fin de mes tenemos las primarias para gobernadores regionales. Por primera vez vamos a elegir a nuestras autoridades de la región, así que los invitamos a todos a participar el día 29 de noviembre desde el Maule Sur hacia el Maule completo, participar activamente votando y eligiendo a nuestros representantes. Ya el tiempo se nos ha pasado rápido, pero hay una pregunta que no quiero dejar de hacerles, principalmente por lo que hemos hablado juntos hoy, pero también en privado con ustedes. Herminda, tú tienes tus hijos, tienes tus nietos, Mario, tú estamos viviendo una etapa especial familiar. Les quería preguntar, en una pregunta bien abierta y lo más sincera que puedan, ¿cómo sueñan esa constitución para sus nietos, esa constitución para sus hijos? Herminda, ¿cómo ves tú? ¿Cómo te gustaría tener esta constitución? Sabes de que quizás yo no, no alcance a ver los resultados de esta nueva constitución, pero sueño con una constitución donde se terminen las brechas que nos hacen tan diferentes, y donde los ricos viven como inmortales y los pobres mueren día a día, sin esperanza, sin futuro. Eso quiero ver, que mi nieto el día de mañana diga, oh, mi Lela estuvo en esto y estuvo trabajando para esta nueva constitución, y ahora ya no hay un grupo de ricos, sino de que todos más o menos podemos aspirar a una vida de más armonía, a una vida de más paz, a una vida de más justicia. Ese es mi pensamiento, y estoy seguro de que sí lo vamos a lograr. Buenísimo, me representa mucho. Mario, ¿cómo lo ves tú? El otro día leí una entrevista a Noam Titelman en La Tercera, y hablaba y decía un poco esto mismo que voy a decir yo, que no es un país que uno admire mucho, pero se da la casualidad que tiene una constitución que empieza muy bonita, que la constitución de Estados Unidos. Empieza nosotros el pueblo, dice al empezar, ¿no? Como así parte. Nosotros el pueblo de América, una cosa así, luego de Estados Unidos. Yo creo que una constitución como la que necesitamos debería partir de ahí, por el poder simbólico que tiene esa frase, ¿no? Y debería en Chile empezar diciendo nosotros los pueblos de Chile, que somos varios, ¿no? Tenemos, me voy a carrilear, pero 9 o 10 pueblos originarios en Chile. Además de los tremendos matices que hay identitarios dentro de la sociedad chilena, que también son varios pueblos en sí, ¿no? Y después del 18 de octubre, esta irrupción de un nuevo pueblo, como han descrito algunos autores, tiene que verse representada, escrita ahí, ¿no? Entonces, me encantaría que la Constitución empezara con una frase de ese tipo: nosotros los pueblos de Chile, porque tenemos el poder constituyente de escribir esta Constitución. Decimos que queremos un país feminista,
un país, una sociedad, una nación, donde los derechos medioambientales peten a ultranza, porque no nos pertenecen a nosotros los recursos naturales, le pertenecen a las generaciones que vendrán también, eh, donde se pueda vivir con dignidad, donde el Estado me asegure derechos sociales que hoy día están todos completamente mercantilizados, como decía Herminda hace un rato, la salud, la educación, derechos que son pero de perogrullo, que uno al nacer debería tener asegurados, hoy día le pertenecen al mercado. Y así un sinfín de cosas, ¿no? Yo creo que superar este modelo neoliberal tiene que ver con eso, con nosotros los pueblos de Chile decidimos volver a empoderar al Estado, que no sea simplemente un Estado subsidiario, sacamos a los privados de donde no tienen que estar y tendrán sus espacios los privados también para seguir haciendo negocios, para seguirse desarrollando, por cierto que sí, pero no se pueden enriquecer con los derechos básicos que implican la dignidad de los pueblos de Chile. Yo creo que por ahí tiene que ir la cosa. Yo también soy padre, igual que Mirna. Voy a tener mi segundo hijo ahora y espero que mis hijos puedan crecer en un país donde no tengan miedo a envejecer, no tengan miedo a fin de mes no poder pagar el colegio de sus propios hijos, que van a ser mis nietos. Donde puedan vivir una vida lejos de esta concepción tan metalizada que tenemos, tan de la plata, ¿no? Que es el gran triunfo del neoliberalismo que nos metió en el ADN la plata como el principal norte de nuestras vidas. Yo creo que una constitución escrita como saben escribir los chilenos, además, como sabemos, si es tierra de poetas. Bueno, ahí en la zona de ustedes, cuánto cuequero hay, cuánto poeta, cuánto trovador, cuánto escritor ha salido de esas tierras y de todos los territorios de Chile. Si nosotros sabemos escribir como don Nicanor Parra, por ejemplo, tenemos la oportunidad de escribir una constitución hermosa y que nos va a asegurar dignidad. Oye, muchas gracias, me encantan sus cierres, me interpretan mucho, creo que abre esta como luz de esperanza en este proceso que se nos viene de poder construir y construir juntos. Me encanta y me identifica mucho, me motiva además también. Quería aprovechar, y ya con esto ya sí vamos cerrando, el tiempo pasó volando por lo entretenido e interesante de la conversación, pero quería saludar a Héctor, a Michelle, a Sole, a Antonio, a Joaquín, a Jime, a Andrés, Ulises, a Alessandra, a Paz y a tantas otras personas que nos comentaron en la transmisión de Facebook. Vamos a tratar de contestar sus preguntas, agradecemos sus comentarios. Si les interesó este programa y creen que a otra persona le puede interesar o le sirve, los invitamos a compartir y con este damos inicio a este ciclo de charlas, ciclo de conversaciones que esperamos continuar a través, por lo menos hasta fin de año, para poder discutir este y otros temas. Estén atentos a nuestras redes sociales, a las redes sociales de Linares en línea, para confirmar los próximos invitados y la próxima fecha de las conversaciones de Maule Constituyente. Ha sido un gran gusto. Ricardo Montero Allende, que ese soy yo, junto a Mario, junto a Herminda hoy día, nos despedimos y les damos las gracias por haber participado y por habernos escuchado. Que tengan una muy buena semana y nos vemos. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias a todos.